Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Es una gran satisfacción el que nos podamos encontrar en este recién estrenado curso. Ayer, por cierto, celebramos el 141 aniversario del Centro Asturiano de Madrid, de manera que vamos haciendo historia. Agradecemos muchísimo a todos los que nos han precedido y que han contribuido a que esta casa sea lo que actualmente es, pero por supuesto también lanzamos la mirada hacia adelante, como no puede ser de otro modo, porque tenemos mucha ilusión en el porvenir. De manera que muy agradecidos, ya saben que además del acto en sí mismo, siempre hay un efecto multiplicador a través de los medios, a través de la reseña que sacamos en nuestra revista Asturias, cada vez más seguida, y que es mensual, de manera que haremos una reseña en su debido momento sobre este acto también, que además nos entusiasma muchísimo. Como es sabido, hoy presentamos el libro Rey servido y patria honrada, publicado por la editorial Deusto. Por cierto, he visto que hay una joven a la salida del salón que también se pueden comprar los libros, y el que quiera que se lo firme el autor pues tiene esa oportunidad. Rey servido y patria honrada, publicado por Deusto y cuyo autor es don Fernando Alejandre Martínez, a mi derecha, un libro en el que se destaca que las Fuerzas Armadas Españolas son una de las instituciones que han de velar por la seguridad de la sociedad y proteger su integridad ante cualquier tipo de amenazas. La de las Fuerzas Armadas es una contribución crucial para la pervivencia de España y para la libertad de sus ciudadanos. Quizá ahora, en este tiempo de amenaza mundial, de amenaza nuclear, incluso, pues todavía advertimos más la necesidad de estas Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar del papel imprescindible que desempeña en nuestras vidas, su cometido pasa a menudo inadvertido por muchos españoles. Y con esta breve introducción voy a proceder a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Muy brevemente, me van a disculpar que me dejen muchos datos relevantes, los datos que hemos podido obtener, y seguramente habrá que actualizarlos también. Por un lado, a mi izquierda, don Francisco Ramos Oliver, que vaya por delante, que es asturiano preferido, asturiano querido en esta casa. Tiene este título, me dice el presidente adjunto que muy querido, efectivamente. General de división y exdirector del Instituto de Historia y Cultura Militar, y como militar estuvo muchos años en el acuartelamiento Cabo Noval en el Principado, razón por la cual él mismo se ha definido y se define como asturiano, pero no de nacimiento, porque el general Ramos Oliver nació en Ceuta. Ha publicado muchos trabajos de investigación, algunos los ha presentado en esta misma casa, que le agradecemos enormemente, y muchos artículos en revistas especializadas. Además ha participado también en artículos de entrevista, de preguntas-respuestas sobre temas militares, tanto actuales como históricos. Es un experto, de hecho, en el militar español primo. En 2012, el general Ramos Oliver dejó su puesto de director del Instituto de Historia y Cultura Militar en una despedida oficial que se realizó en Melilla y que estuvo presidida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. También le acompañaban el delegado de gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el comandante general de Melilla, general de división Álvaro de la Peña Cuesta. Como digo, la relación del general Ramos Oliver con el Centro Asturiano de Madrid se retrotrae a muchos años atrás, ya desde los tiempos de nuestro querido presidente don Cosme, que en paz descanse, y por tanto pues hemos mantenido esta amistad, esta estrechísima colaboración muy fecunda, de manera, Paco, que muchísimas gracias. Y por cierto, se me olvidaba decir que el general Ramos ha expresado en algunas entrevistas también cómo los recortes que ha habido en España desde el comienzo de la crisis, sobre todo de 2008, pues han afectado al ejército. Él, de hecho, se posiciona contrario a la consideración de que las Fuerzas Armadas son algo arcaico, y defiende que, aunque algunos valores, y precisamente por serlos, sean imperecederos,
pues el ejército está en constante evolución, no solo por las innovaciones tecnológicas y estratégicas, sino también por la propia modernización de las Fuerzas Armadas, variable según los países, pero un proceso al que estamos todos llamados, y por supuesto también en España. Es un firme defensor de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, y desde su destino en el Regimiento Asturias 31, un regimiento al que estamos también muy unidos, nos acompañaban en fechas recientes en el Día de Asturias y Festividad de la Santina en la Quinta Asturias, que constituye también parte muy relevante de este centro asturiano. Pues como digo, desde su destino en el Regimiento Asturias 31 se estrecharon mucho más esas relaciones a las que hace un momento me referí. Don Fernando Alejandre Martínez, autor del libro que hoy nos congrega, es general del Ejército en la Reserva y fue 22º jefe del Estado Mayor de la Defensa, conocido por sus siglas como GEMAD, máximo mando militar de las Fuerzas Armadas. Bien, de las Fuerzas Armadas, y además pues con una formación y una dedicación, concretamente como paracaidista, buceador de asalto y diplomado de Estado Mayor. A lo largo de sus 46 años de servicio, por lo menos, ha participado en misiones en Irak, en Bosnia y en Kosovo, y ha ocupado distintos mandos del ejército y de la organización del Tratado de la OTAN, entre los que destacan su paso por la Agregaduría de Defensa en Washington, la segunda jefatura de la Fuerza Conjunta de la OTAN, en Brunssum, en Países Bajos, y la propia jefatura del Estado Mayor de la Defensa. El general Alejandre ostenta, entre otros reconocimientos, las grandes cruces de Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, del Mérito Militar y de la Guardia Civil, así como la Medalla de Sufrimientos por la Patria y la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica. También posee condecoraciones extranjeras como la Gran Cruz del Mérito Militar de Portugal, el título de comandante tanto de la Legión de Honor francesa como de la Legión del Mérito de los Estados Unidos. De manera que es un verdadero honor y un lujo el contar con el general Alejandre, y además en estos momentos en que hay, como decimos, tantos conflictos bélicos que todos conocemos. Y nos acompaña también don Juan Fernández Aceituno Sáenz de Santa María, ingeniero de minas, máster en Dirección de Operaciones y Producción por el Instituto de Empresa y PDG por el IES de Madrid, desde 2017 consejero delegado de Sociedad de Tasación. Inició su trayectoria como ingeniero de procesos, centrando su experiencia en la participación en dos grandes proyectos industriales realizados para la industria química entre los años 89 y 98, y desde el año 2001 orientó su carrera hacia la dirección de empresas, donde ha acumulado una gran experiencia, sobre todo en el sector financiero. Dentro de los cargos que ha desempeñado, durante 7 años ha sido director general en General Electric, antes de incorporarse en el año 2008 como director general a Sociedad de Tasación. El señor Fernández Aceituno es autor del libro Gestión en tiempos de crisis, de la editorial Deusto, del libro también Lógica sencilla, en la editorial Unterbau, y miembro del Círculo de Empresarios y miembro del Círculo de Economía. Según el protocolo establecido, voy a dar la palabra al general Ramos, posteriormente intervendrá el señor Fernández Aceituno y finalmente el autor del libro, el general Alejandre. Muchas gracias a todos y damos la palabra a Francisco Ramos Olmo. Bueno, mi voz hoy precisamente no está en su mejor estado. Esto es de cantar jotas, pues luego acabamos así. Pero bueno, yo creo que voy a conseguir sacar adelante la misión. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿vale? Muchas gracias por la presentación tan amable, como siempre, excesiva, como siempre en esta casa, excesiva. Valentín, excesiva, André, excesiva.
muchas gracias, mi general, por permitirme estar en este acto y presentar tu libro. Y muchas gracias, ¿vale? Porque yo estoy a las órdenes de tu padre. Sí. Bueno, pues a todos muchas gracias y buenas tardes. Y vamos a... Sí, ponmelo, porque si no... Ahí. Bueno, pues vamos a proyectar. Algún gallo se me escapará y esas cosas, pero ruego que me disculpe. Bueno, pues el libro del general Alejandre. Este libro que tengo entre mis manos, tengo ahora mismo en mis manos, pues está escrito bajo el influjo del amor. Y alguien se puede extrañar de cómo del amor. Sí, del amor por España y por sus fuerzas armadas, por sus hombres y mujeres, todos estupendos profesionales y todos con nombre y apellido. No hay ninguno, en España no hay ningún soldado desconocido, todos son conocidos, todos tienen nombre y apellido, todos. Tengo entre mis manos un libro que destila y transmite pasión, sentimiento, emoción y preocupación. Pasión por España y sus fuerzas armadas, emoción y sentimiento la narración, preocupación por la actualidad de nuestra patria y sus fuerzas armadas, y sobre todo por su futuro. Sería un error creer que estos sentimientos ahogan la objetividad y el rigor, tanto en el relato de los acontecimientos como en su análisis. Nada más lejos de la realidad. El general de ejército, Fernando Alejandre Martínez, ha ocupado la cúpula del mando efectivo de nuestras Fuerzas Armadas entre marzo de 2017 y enero del 2020. Es decir, en unos momentos críticos de la reciente historia de España y del mundo. Ha plasmado su experiencia con rigor y crudeza en un denso pero crucial libro, Rey servido y patria honrada, una visión de la defensa de España. El exjefe del Estado Mayor de la Defensa roba el título de su libro a un ilustre personaje de nuestra historia, nada menos que el artífice de la victoria de Lepanto y vencedor en la Isla Tercera, a don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, elogiado por Góngora y citado por Cervantes en el Quijote, y de quien Lope de Vega en 1588 escribió: Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Las intrigas de la corte llegaron a costarle la desafección de Felipe II, al que había servido con eficacia y lealtad. Espejo en el que mirarse nuestro invitado de hoy, que pasó de ser colaborador franco y directo a ser díscolo y vehemente. Difícil resumir el extenso y profundo trabajo del general de ejército Fernando Alejandre, que invita a su lectura y reflexión. Dividido en 10 capítulos y un epílogo, analiza la historia y el presente de las Fuerzas Armadas españolas y reflexiona sobre los valores que dominan actualmente la cultura y la política españolas y las amenazas que les son absolutamente desconocidas a los españoles. No hay más que asomarse a la calle para ver que con la que está cayendo a no mucho tiempo, muchos kilómetros ni muchas horas de aquí. Nuestra principal preocupación son Támara y Onieva, o si el rey emérito se ha sentado o no al lado de doña Leticia. Esas son las preocupaciones que nos embargan. El general, en los 5 primeros capítulos, expone de una forma muy sencilla y clara el conjunto de amenazas e intereses de España, los problemas internos, la comprensión de los asuntos políticos y el estado y la misión de las Fuerzas Armadas, dedicando los 3 siguientes capítulos a analizar las razones históricas de la desafección de los españoles hacia sus Fuerzas Armadas
y el consiguiente desconocimiento de la importancia de los asuntos militares, así como del papel que desempeñan las personas que vocacionalmente dedican su vida al servicio de las armas, particularizando en el del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Los capítulos 9 y 10 los dedica a analizar la visión que de las Fuerzas Armadas y sus componentes tienen la derecha y la izquierda del arco ideológico español. Interesantes y valientes estos capítulos, en los que queda de manifiesto los estragos que en los cerebros pueden llegar a causar las ideologías, sobre todo las mal digeridas. También no hay más que, en fin, asomarse a la prensa o cualquier telediario. Por cierto, que no elude el tema de Cataluña, que le tocó, estando de Gemaz, le tocó el tema de Cataluña, ni lo que pasó en las órbitas ministeriales. Quedarán perfectamente asombrados de lo que iban a leer en aquellos aciagos días. Me refiero al referéndum ilegal. Y los dos últimos capítulos son una especie de confesión personal, en la que el general se vacía, en la que dice qué hubiera ocurrido si todo hubiera sido diferente. Una oportunidad perdida, lo que habría hecho igual, lo que no hubiera aceptado hacer o que le hicieran, y lo que le hubiera gustado haber y podido hacer. Para alguien que, como yo, se dedica a contar historias, esto es un pecado. Pero no se trata de eso. Se trata de una forma original de sintetizar y exponer lo que bulle en su cabeza cuando escribe el libro. Es magistral, realmente. Libro en cuyas páginas se mezclan las memorias personales, las reflexiones sobre el mundo militar y el testimonio de los cambios que han experimentado España y el mundo durante casi medio siglo. Sirve también como un manual para conocer y entender el planeamiento de la defensa y la estrategia militar, conocer a sus actores, las relaciones entre ellos, los modos, las formas a las que se refiere con cierta pesadumbre. Las formas, qué importantes son las formas. Estamos pues ante un trabajo útil para dar a conocer a los militares españoles y de ese modo tratar de cerrar la distancia que separa a las Fuerzas Armadas de España de la sociedad a la que sirve. Trata de aportar soluciones para poner remedio a una relación difícil y busca lograr un mayor respeto por parte de la sociedad hacia sus miembros militares. Una parte importante del libro gira en torno a las relaciones entre las Fuerzas Armadas, de las que el Gemaz debiera ser su jefe directo y el ministro de Defensa y su entorno. Relaciones que nunca han sido fáciles, porque el político siempre tiende a inmiscuirse en las relaciones de la cadena de mando, y a mi memoria vienen ejemplos de ello. Por ejemplo, el ministro Trillo dando órdenes directamente a los capitanes que estaban en las playas con lo de la marea negra, ¿cómo se llamó? Chapapote. El ministro Trillo le daba órdenes directas a los capitanes. Cuando se le dijo, ministro, usted no puede dar órdenes a los capitanes, usted no manda. Entonces fue peor todavía. No quiero seguir. Bueno, los ministros no mandan, no tienen capacidad de mando. Perdón. Bueno, entonces considero interesante resaltar una idea que expresa el autor en la obra. La defensa nacional es cosa de todos, no solo de los ejércitos, pero estos constituyen una parte muy importante de ella. Solamente un pueblo sólida, cohesionada y solidariamente comprometido con la defensa de los valores e ideales en los que sustenta su libertad y prosperidad es capaz de crear ante los que quieran destruirlas el necesario efecto de disuasión
que le haga desistir de sus intenciones. Y esto es válido tanto hacia el exterior como hacia el interior, como demuestran recientes acontecimientos. La cultura de defensa debe formar parte inexcusable de la cultura cívica, que corresponde al modelo de sociedad que hemos elegido, pero que sea algo más que exposiciones, exhibiciones, conferencias y cosas por el estilo, porque al final el concepto de defensa, de defensa de la cultura, al final se acaba quedando en que damos una conferencia o un ciclo de conferencias o hacemos una exposición. Y ahora me van a permitir que sea un poco crudo. Y es las famosas juras de bandera de civiles. Hay civiles que juran 17 veces. Por ejemplo, a la Asociación de Antiguos Caballeros Legionarios de no sé qué, y juran todos los años, juran. La bandera se jura una vez. ¿Qué pasa? Que el juramento se va deteriorando como los yogures. Entonces, juran mucho. Y todo el mundo y pasa, venga, y vas a una jura de civiles y la primera que pasa es la mujer del general o la mujer del coronel y luego la mujer del teniente coronel. Bueno, entonces, y todo eso de verdad, no creo que no es eso. Creo que no es eso. Pero bueno, a lo mejor me he vuelto un iconoclasta, no lo sé. Pero creo que no llegamos a profundizar, nos quedamos mucho en la escena y poco en el fondo. Bien, es una obviedad, perdónenme esta digresión incluso es abrupto, si prefieren. Es una obviedad que la guerra y los conflictos no han desaparecido, antes bien se mantienen y al tiempo se transforman. Esto de que se transforman tampoco lo tengo muy claro, porque ahora mismo en Ucrania prácticamente hemos vuelto a 1945. Pero el progreso material y sobre todo el progreso moral de los pueblos supone que la guerra ya no se ve desde la perspectiva de la defensa del territorio propio, sino de la defensa de intereses más lejanos, o desde la derivada de la conciencia de tener que actuar aunque no haya interés nacional por el medio. En Ucrania no tenemos ningún interés, pero hay un componente moral importante. Las Fuerzas Armadas, hoy más que nunca, son un instrumento de la política exterior del Estado, y no se concibe un Estado fuerte, con voz en el concierto internacional, que no disponga de unos ejércitos potentes y eficaces. Parece ser que nuestro gobierno se ha enterado de esto últimamente. Capaces de actuar allá donde sean requeridos en defensa de los intereses tangibles o intangibles de la nación y de la sociedad a la que sirven. No son ideas nuevas lo que estoy diciendo, ni mucho menos, pero sí son fundamentales y su olvido lleva al fracaso. No es por tanto ocioso recordarlas. Creo que hay razones más que suficientes para leer el libro que hoy presentamos. Libro de lectura fácil, de prosa valiente y comprometida, de cuya estructura yo destaco la información, la reflexión y las consiguientes conclusiones que dan verdadero sentido y valor a la obra. Mi general, enhorabuena y que siga vendiendo mucho más. Muchas gracias, espero que se me haya entendido. Gracias. Muchas gracias, Paco, también por el esfuerzo que ha realizado. No sé si tienes un carmelino, a lo mejor pero vamos, se ha escuchado todo, el mensaje se ha entendido perfectamente. Damos la palabra a don Juan Fernández Pacheco. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos los asistentes. En general, pues es un auténtico privilegio estar aquí con todos ustedes y además de hijo de militar, soy hijo de asturiano, de Turún, y con casa en Asturias, ingeniero en minas. Hay una asociación de empresarios asturianos que viene en Madrid y me han adoptado como un hijo putativo, ¿no? Me han dado la validez, ¿no?
Me pidió el general Alejandre participar en esta presentación, no para hablar del libro, sino para hablar de la persona y las motivaciones que pueden estar detrás de la escritura de un libro. Me han presentado como consejero delegado de Sociedad de Tasación, pero realmente estoy aquí es por mi vocación, por el fomento de la buena lectura. Hay una excelente, deliciosa monografía escrita por don Rafael Gómez Pérez que se titula ¿Por qué leer? Y dice algunas perlas, como que cuando la lectura es sincera y se deja cautivar, el lector o la lectora crecen como personas, se hacen más. También nos dicen el autor que cuando se está estudiando, leer es lo que proporciona el contexto de muchas de las cosas que se leen. Sir Francis Bacon, en el siglo XVII, decía: no leáis para contradecir o impugnar, ni para creer o dar por sentado, ni para hallar tema de conversación o de disertación. Leed para sopesar y para reflexionar. Y el libro, la monografía, termina con una frase de Tomás de Kempis del siglo XV, que decía así: he buscado paz por todas partes, pero no la he encontrado en ningún lado, excepto en un rincón con un libro. Evidentemente Tomás de Kempis no conocía Asturias, porque yo la paz la encuentro aquí. Yo añado una quinta razón: hay que leer buenos libros, como el que hoy presentamos, porque leer, nunca mejor dicho hoy, es un arma de construcción masiva. Es lo que nos da criterio, es lo que evita la polarización, la radicalización, los extremismos, revienta la manipulación y la palabrería que hoy nos domina. Es el gran arma de defensa que tenemos los españoles y no nos cuesta un 2%, nos cuesta muchísimo menos. Tengo una vocación, una cruzada contra la falta de lectura, a favor de la lectura, y la última acción que estoy poniendo en marcha es, junto con Cáritas, crear un banco de conocimiento. Igual que hay bancos de alimentos y se reparten kilos de garbanzos y kilos de arroz y litros de aceite, ¿por qué no entregar buenos libros en esas bolsas de comida? ¿Por qué no hacer llegar libros de calidad a personas que están excluidas económicamente y que tienen que comer, pero que también tienen que alimentarse emocionalmente? Y la brecha económica se soluciona leyendo, se soluciona trabajando, se soluciona estudiando. Y creo que ese es uno de los caminos, ¿no? El poeta Luis García Montero, hablando ya de nuestro autor, decía que ante una pregunta, cuando alguien le hace una pregunta, existen 3 niveles de respuesta. El primer nivel es el que improvisamos la respuesta, el que acudimos como un loro a un lugar común, a lo primero que se nos ocurre. Y normalmente repetimos algo que hemos oído en otro sitio. Hay un segundo nivel, que es en el que pensamos lo que decimos, lo que respondemos, pero hay un interés en esa respuesta. Puede ser postureo, puede ser un interés ideológico, económico. Escribimos lo políticamente correcto, a lo mejor, para no quedar mal, para ser corchos. Y el tercer nivel de respuesta ante una pregunta es el de la autenticidad. Y este nivel solo se puede conseguir después de leer y después de meditar sobre lo leído, ¿no? Para tratar de llegar a una persona auténtica, ¿no? Oscar Wilde escribía aquello de ser auténtico, los demás puestos están ocupados. Sé tú mismo. Hay quien define al autor de nuestro libro de hoy como díscolo, problemático incluso, y lo cierto es que no es así. Lo que pasa es que la autenticidad y las heridas, como el alcohol, escuecen. Y esto es el que dice la verdad, y el que va de frente, pues a veces el que tiene la sangre abierta y no tiene las heridas bien cauterizadas, pues le duele lo que le dice. Pero hay que tener un poquito de piel dura, ¿no?, para aguantar un asalto con el general Alejandro.
Mi valoración del libro, evidentemente, es de parte. Ya se ha anunciado que soy hijo de militar, pero que soy hijo, sobrino, hermano, primo y cuñado de militares. O sea, que es que no soy sospechoso. Me presenté a la Academia General Militar, no me dejaron ser militar en el reconocimiento médico, pero sí pude ser alférez de IMEC. He cursado, gracias al general, el curso de Defensa Nacional, he visitado la base española de Adazi, en Letonia, y me han nombrado embajador de la marca Ejército, lo cual es un mayor privilegio que he podido tener, ¿no? Un gratísimo honor. Así que mi punto de observación sobre el general y el libro que ha escrito es transparente a todos los efectos. Y es que soy de los que creen que se conoce mejor a una persona cuando antes has conocido a sus padres. Y este es el caso. Yo conocí a los de nuestro general, don Fernando Alejandro Blanco y doña María Martínez, en Bilbao, cuando el padre del general fue nombrado gobernador militar de Vizcaya. Estoy hablando del año 1984, donde cada semana había un atentado en este país, prácticamente como que lo veíamos como rutina, ¿no? Luego volví a coincidir con él cuando estaba en la directora de academia de Ollero Manzanares, cuando yo cursaba la formación de IMEC, ¿no? Y ya muchos años después, a través de este proyecto del fomento de la lectura, es como de forma casual conocí al general, ¿no? Hay otro libro que se publicó prácticamente a la vez del general, de don Emilio Lamo de Espinosa, que se titula Entre águilas y dragones, y que marida perfectamente con el libro del general, ¿no? Digamos, Emilio ha trabajado muchos años en un think tank. Emilio Lamo de Espinosa pone el tablero y tú, mi general, pones las piezas del ajedrez sobre el tablero. O dicho de otra forma, el primero actúa como think tank y el general actúa como un tank thinking. Un tanque, un carro de combate que piensa, que no solo va actuando. Como dijiste recientemente, mi general, la seguridad de un país no comienza en sus fronteras, sino en espacios muy alejados, origen de ciertas amenazas e inestabilidad para los intereses nacionales. En la página 19, don Emilio Lamo de Espinosa escribe: el futuro de España está fuera de España, que las decisiones no se toman ni en Moncloa ni en la carrera de San Jerónimo, sino fuera de aquí. Hay unos paralelismos tremendos y son, por el precio de uno, pueden comprar los dos y creo que les gustará. Me gusta el título del libro, pero me apasiona el subtítulo, una visión de la defensa de España, que profundiza desde mi punto de vista en los criterios objetivos, transparentes, honestos, para evaluar si estamos preparados o no para hacer frente a las amenazas que tenemos. En España tenemos un serio problema. Entendemos la sanidad o la educación como derechos absolutamente a los que no podemos renunciar. No así la comida, por ejemplo. No hay comedores sociales, están fundaciones dando de comer. El derecho a la vivienda no está tampoco reconocido en ningún sitio formalmente, más que en la Constitución, pero en la práctica no se fomenta. Y con las Fuerzas Armadas y la defensa pasa algo lo mismo. Y si alguien cree que invertir un 2% en su defensa al año es una cantidad, pues estaríamos hablando que a lo mejor que cada español estaría poniendo 350 euros al año para proteger su defensa, menos que una alarma que ustedes ponen en su casa para proteger su vivienda. Es de broma. Es de broma que consideremos que eso, primero, que lo llamen gasto cuando es inversión, y segundo, que hace falta ser muy cenutrio, ¿no?, como decían en la academia, para no darse cuenta de que sin defensa todo el demás estado del bienestar no existe. Pregúntenle ustedes a los ucranianos hoy si quieren el estado del bienestar, si quieren la educación, si quieren la sanidad, si quieren la vivienda, si quieren obras sociales. Hay aspectos de la vida de un país que son esenciales, que no se pueden debatir
Y la defensa es un principio básico de cualquier colectivo. Y esto está inventado desde que el hombre es hombre, desde que Cromañón vivía en las cuevas. ¿Cómo no tenemos esto absolutamente claro? Libros como el del General, yo creo que evidentemente ponen el dedo en la llaga y echan alcohol en la herida. Algunos les escocerán lo que aquí está escrito, pero os puedo asegurar que es lo más real que se puede leer hoy sobre la defensa de España, ¿no? Termino ya. Trabajo en valoraciones y puedo decirles que lo más difícil que existe en mi oficio es valorar personas. Eso es muy difícil, ¿no? Y mi tesis personal, porque no nos piden, desgraciadamente, si me pidieran valorar personas, pues luego teníamos otra línea de negocio, pero no existe. Pero mi algoritmo, mi proxy, es que la huella de una persona es la que, cuando deja, la huella que va dejando a lo largo de su vida es directamente proporcional al valor de la persona. Y mi general, con este libro, yo creo que dejas una huella profunda, bien marcada, con la marca que se ve escrita en la arena, con nítida claridad. Muchísimas gracias por esto. Enhorabuena, Juan Fernández Aceituno, por estas palabras. Damos la palabra al general Fernando Alejandro. Bueno, pues primero de nada, buenas tardes a todos y decirles simplemente que es un placer para mí estar hoy aquí. En el libro, para disgusto de alguna de las personas más cercanas a mí, los agradecimientos están justo al final. La última parte del libro es precisamente donde se recogen los agradecimientos más personales. Hoy me gustaría hacerlo justo al revés y empezar por esos agradecimientos. Entonces, en primer lugar, me gustaría agradecer al Centro Asturiano y al team presidente y a la Junta Directiva el estar aquí. Como he dicho, es un privilegio, pero aparte de un privilegio es una demostración de tenacidad, porque esto empezó hace ya unos meses y solamente la tenacidad del presidente y del centro han conseguido que al final fuera posible. No es de extrañar si todo lo hacéis con la misma dedicación que hace 13 siglos reconquistarais España. Por lo tanto, agradecimiento a ti, presidente, y agradecimiento a una persona que no está aquí, pero que ha sido para mí una guía a lo largo de estos meses, y es Cristina Moret, que es alguien que está ahí en la Secretaría y que ha sido no solamente una persona amable, sino una persona entregada, dedicada, constantemente cuidándome para que pudiéramos tener este acto hoy aquí. O sea que muchas gracias de nuevo. Y gracias a dos asturianos de adopción, uno a la derecha y uno a la izquierda, al general de división Francisco Ramos, viejo amigo, viejo jefe y vecino, y a mi amigo y mentor Juan Fernández Aceituno. Os agradezco de verdad que os hayáis leído el libro y que hayáis querido acompañarme hoy aquí. Como algunos saben, y como ha explicado el presidente, el general Ramos, que como digo fue vecino mío durante bastante tiempo, fue coronel del Regimiento Asturias y ha exagerado sobre mí y sobre el libro casi a partes iguales, pero en cualquier caso, mi general, muchas gracias a ti por tu ejemplo y por tu amistad. Y segundo a Juan, pues también lo mismo, un agradecimiento enorme por sus palabras y por su amistad. Como él ha contado, nuestros padres fueron amigos, él estuvo con mi padre y como he dicho en algún sitio del propio libro, es un amigo de hace poco tiempo relativamente, pero de una enorme intensidad. De hecho, es la persona que cuidó de mí durante la confección del libro, mientras escribía el libro, y parte de su mano protectora la he sentido a lo largo de todo el alumbramiento, como bien sabes, Juan. Aparte de a ellos y de a ustedes, me gustaría aprovechar este momento para dar las gracias a los 120.000 miembros de los ejércitos de España, a los que tuve el honor de representar durante la última parte de mi servicio en activo.
Como he dicho en alguna entrevista reciente, ellos y no otra cosa son el mejor activo de nuestras Fuerzas Armadas, ellos y no otra cosa son la garantía de que España no está indefensa por muchas carencias que tenga su propia defensa. Y de nuevo, pues eso, agradecimiento y me voy a ir al libro. Voy a explicar esta noche, tres cosas, brevemente, ¿no? Voy a explicar el por qué escribí el libro, voy a escribir lo que en él cuento, aunque el general Ramos lo ha hecho mucho mejor de lo que yo seré capaz de hacerlo, y voy a explicar el ahora qué, el qué viene a continuación. Empiezo por el por qué. Bueno, pues un día de enero de 2020 me encontré cesado de mi destino. Yo sabía que eso se iba a dar y, como explico en el libro, pues tenía todo preparado para ese momento. En aquel momento me di cuenta de que yo me había pegado casi 3 años hablando en diversos foros, en universidades, en múltiples lugares, intentando explicarle a la sociedad española qué eran sus Fuerzas Armadas. Porque tenía la certeza, no la duda, tenía la certeza de que hubiera un entendimiento entre la sociedad y las Fuerzas Armadas que la sirven. Entonces me pareció obvio que tenía que dar un paso al frente y ponerme a escribir. El propósito era claro, contar cómo está la defensa de nuestra nación, los problemas que la aquejan y tratar de reflejarlo de forma lo suficientemente simple, aunque es un tema muy complejo, porque estoy convencido de que hay muy poca gente en España que le dedica el tiempo de reflexión necesario. Siempre había dicho que me gustaría escribir sobre esa distancia, sobre la distancia que separa a las Fuerzas Armadas de la sociedad. Y en aquel momento pues, empecé a construir esta visión de la defensa de España. El libro se llama Una visión de la defensa de España, ¿vale? Empecé a escribir, había momentos en que se hacía árido y entonces intenté incrustar anécdotas personales, como muy bien decía el general Ramos. Traté, a veces sin conseguirlo, de huir de tecnicismos, de abreviaturas, aunque a los militares nos encanta hablar en siglas y esas cosas. Intenté evitarlo, no siempre lo he conseguido. Y entonces, en el último momento, decidí hacer un guiño a la historia y usar como título el título que ha referido el general Ramos y que es el Rey servido y patria honrada. No lo hice porque quisiera compararme con Álvaro de Bazán, que más quisiera yo, ni lo hice porque me guste mucho Lope de Vega, que es cierto que me gusta mucho, ni lo hice por nada, lo hice simplemente porque creo que hay un montón de españoles, de esos 47 millones de españoles, que haciendo un cálculo, Juan, sale a 42 euros por persona y año, 42 euros por persona y año, si invirtiéramos 22.000 millones de euros, cuando ahora mismo invertimos 9.000. Bueno, ahora hay un poquito más de colchón. Bueno, pues estoy convencido de que hay un montón de españoles, como ustedes, como yo, como todos, que dedican su vida a servir al rey y a honrar a España. Y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y probablemente acabemos nuestro tiempo de servicio en activo y nos muramos y no nos habremos dado cuenta de que en realidad ese es el resumen de la trayectoria profesional de una cajera del Mercadona, del presidente del centro asturiano o de un sargento de caballería. Rey servido y patria honrada. En el libro, como ha dicho el general, hay 3 partes diferenciadas. Una primera parte en la que trato de explicar el por qué tener unas Fuerzas Armadas. En la segunda parte hago una visión más personal de los problemas que la defensa de España plantea por su estructura específica. Hay muy poca gente que sepa que la estructura actual de las Fuerzas Armadas data de 2005, hace 17 años de ello, y que como no hay un gobierno lo suficientemente fuerte, no se ha adaptado nada desde que se hizo en 2005. Con lo cual, el mundo ha cambiado, pero nosotros no, seguimos exactamente igual. Entonces, eso es una de las cosas que más me preocupaba. Me preocupaba hablar de seguridad nacional, no de defensa nacional.
La defensa nacional es militar, la seguridad nacional es nacional. Me preocupaba hablar de eso, me preocupaba hablar del papel de la OTAN y de España, me preocupaba hablar de los antecedentes históricos, porque no hemos llegado al desconocimiento de la sociedad con respecto a sus fuerzas armadas por casualidad, hemos llegado porque lo hemos labrado, llevamos años dedicados a ello y llevamos siglos dedicados a ello, y así hemos llegado a ese momento. Y entonces, y luego, pues también hablar un poco del desconocimiento de los asuntos militares que ha citado el general Ramos y que creo que afecta fundamentalmente a las élites políticas de nuestro país. En la última parte, como muy bien ha señalado don Francisco, pues lo que he hecho ha sido poner mi experiencia personal y dar mi opinión sobre cómo nos relacionamos con esas élites políticas, ya sean de la derecha tradicional o de la izquierda tradicional. Hay que tener en cuenta que yo soy el único jefe de Estado Mayor que ha sido bendecido por el rayo divino, de tal forma que he sido jemal de dos ministras, una ministra del PP y una ministra del Partido Socialista Obrero Español, por lo cual creo que puedo hablar en primera persona de cómo se relacionan los militares españoles con uno y otro lado del espectro político nacional. No escribí un capítulo sobre Vox porque jamás tuve contacto con ellos, ni sobre Podemos porque me cesaron al mes de llegar ellos al gobierno, cosa que en cierto modo les agradezco. En resumen, el libro que está sobre la mesa es el resultado de una vida dedicada al servicio a España, como la de todos ustedes, y un intento de dar a conocer al público la profesión militar y con el convencimiento de que solo lo que se comprende se puede amar o por lo menos respetar. ¿Qué es lo que cuento? Pues como ha dicho el general, hago una pequeña introducción, empiezo con una introducción, no es un prólogo, es una introducción en la que hablo de por qué me tocó a mí, pues eso, qué es lo que hice yo para merecer este castigo, dónde estaba, qué hacía, cuáles fueron las buenas compañías de las que me había rodeado y que habían influido en mi forma de ser militar, qué ocurrió desde que ingresé en la academia en el año 1975 hasta que fui nombrado jefe de Estado Mayor de la Defensa en 2017. Hablo del impacto que tuvo el estar precisamente en la OTAN en aquel momento. Yo estaba en aquel momento en un cuartel general aliado y eso evidentemente tuvo un impacto enorme a la hora de la decisión por parte de la ministra de Cospedal. En el capítulo 1 analizo la falsa sensación de seguridad que tienen los españoles. Esto es algo que es proverbial, esto no ocurre en ningún otro país del mundo. Y para ello analizo el espectro o el escenario de seguridad en el que se mueve nuestro país. Es cierto que las amenazas son indefinidas e inciertas, pero una de las amenazas más importantes que tiene España es la desaparición del patriotismo. Y a eso hago referencia en el libro, como es lógico, aparte de hacer un pequeño análisis sobre las amenazas exteriores e interiores. Cuando hablo de las amenazas exteriores, hablo de Rusia. Prometo que el libro estaba escrito en 2021, de hecho hace un año ya estaba en la editorial, o sea que yo no había hablado con Putin antes de que lanzara el ataque sobre Ucrania. Eso ha sido cosa suya, no tengo nada que ver. Pero yo puse como uno de los riesgos principales para nosotros Rusia. Concretamente le puse como número 2, porque para mí el número 1 sigue siendo el flanco sur, sigue siendo nuestro patio trasero, sigue siendo Marruecos, Argelia y los países que están debajo de ellos dos, o al sur de ellos dos. Hablo también de las amenazas interiores y, como es evidente, hablo de lo que ocurrió o de lo que creo que está detrás o de lo que subyace detrás de los acontecimientos de octubre de 2017 en Cataluña. Trato de analizar el por qué para un español es poco relevante la posibilidad de guerra. Es curioso, pero de acuerdo con el barómetro del CIS, 6 de cada 10 españoles piensan que el riesgo de que haya guerra es poco relevante. Eso es curioso, supongo que habrán cambiado desde febrero para acá, pero en aquel momento 6 de cada 10 españoles decían que no iba a haber guerra. Como ha dicho muy bien el general Ramos, trato de exponer por qué es importante la defensa de España y trato de exponer que la defensa de España no tiene lugar
en los Pirineos, ni solo en los Pirineos, que a lo mejor, o a lo peor, tiene lugar en las orillas del Dnieper. Hablo, como he dicho, de la amenaza del patio trasero y hago referencia a algo que siempre me ha preocupado, que es por qué en Marruecos y en Argelia la presencia francesa es evidente y la presencia española inexistente. Es una cosa que no he entendido jamás en mi vida. Hablo del 1 de octubre, hablo de la ETA, hablo del Daesh, hablo de todas las amenazas y hablo de los que las patrocinan. Y cito textualmente a Cuba, Irán, Venezuela, Rusia, China y algunos países de nuestro flanco sur. En el capítulo 2 trato de analizar la verdadera misión de las Fuerzas Armadas, que es la misión permanente, que es la de la defensa territorial de España. Pero también hablo de las derivadas del interés nacional de las que antes hablábamos, que son las que llevan a nuestros militares, más allá de las fronteras, a defender los límites del imperio, o los limes de la civilización, como los romanos hacían con los limes del imperio. En el capítulo 3, ya que he hablado de la Constitución en el 2, pues hablo de cómo defenderse, hablo de qué son las operaciones en el exterior, hablo me permito recordar que en los regímenes democráticos los militares no deciden cuándo emplearse a sí mismos, deciden los políticos. Para ellos es interesante que los políticos tengan un cierto conocimiento de política y de estrategia, cosa que no siempre es así. Trato de desmontar el mantra de que un militar puede hacer una operación humanitaria. Un militar no hace operaciones humanitarias. Los militares solo sabemos hacer lo que sabemos hacer, que es la guerra. Lo único que pasa es que en algunas ocasiones nuestra forma de hacer la guerra ayuda a mantener la paz, pero nada más que eso. Trato en el capítulo 4 de exponer por qué la seguridad nacional, de la que hemos hablado antes, la seguridad nacional va mucho más allá de la defensa nacional y trato de exponerlo. La seguridad nacional es propia del Estado en su conjunto y trato de explicar por qué es importante ser respetuoso con la forma de vivir del militar y con la forma en que el militar cumple con su condición de tal. Y para ello hablo de la ética del combatiente. Es muy importante para los militares que no se les vea como personas atávicas, violentas y que disfrutan con la muerte de seres humanos. No se trata de eso, se trata de otra cosa totalmente diferente, pero hay que ser respetuosos con la forma de ser de los militares que tienen como misión hacer bien la guerra, defender a España con las armas en la mano, como digo, hacer la guerra. Trato de hablar un poco de la irresponsabilidad de que hablaba ahora Juan, cuando hablaba de poner en un platillo de la balanza los cañones y en otro la mantequilla, que dije en una presentación que tuve que hacer ante el Congreso de los Diputados, cuando era evidente que se trataba de contraponer el gasto social con el gasto militar. Hablo de las leyes de programación y hablo un poco de todo todo esto del 2% y de su flagrante incumplimiento. Hay un capítulo 5 que dedico completamente a la OTAN y en el que hablo de los incumplimientos de España de los acuerdos de Gales. Los acuerdos de Gales se toman en 2014, estamos en 2022, hace 8 años que debíamos haber empezado ya la progresión hacia el 2%. Puede que ahora, según los últimos rumores, y si los presupuestos generales del Estado van como parece que van, aunque traten de ocultar el incremento, al final el incremento sea real y logremos alcanzar el sitio en el que teníamos que estar en 2024, en 2029, 2030. O sea, no llevamos más que 6 años de retraso, no pasa nada, tranquilos. La defensa nacional espera, o sea que eso no hay ningún problema. De eso hablo como, insisto, en la importancia que las élites dirigentes, sobre todo las élites políticas, se hagan cargo de esto. En el capítulo 6 analizo lo que el general Ramos hablaba antes, la historia de España como punto de partida para la separación. Hablo de la corona. La corona española es muy importante para los militares españoles, creo que es conveniente. Hablo de la profesionalización o de la falta de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, porque creo que en el ejército español, en los ejércitos españoles,
todavía no hemos aceptado la profesionalización, ni los de dentro ni los de fuera, la profesionalización de su personal de tropa, y creo que eso es lo que subyace detrás de la falta de cariño con que se trata la equiparación salarial y el reconocimiento y el respeto que deberían darse a las personas que eligen como forma de vida servir al rey y honrar a la patria, aunque solo sea por hacer eco al título del libro. Hablo de la frecuente confusión entre Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas. Hay gente que no sabe diferenciar dónde empieza la política y dónde acaba la estrategia. Bueno, pues de eso hablo, y hablo del desconocimiento de los asuntos militares, y hago referencia pues a una cosa que todo el mundo hemos oído. Todo el mundo le hemos oído a un ministro de Defensa decir que está sorprendido por lo buenos que son los militares. Recuerdo un ministro que ha sido citado por el general, que encima tenía ascendencia militar, y que dijo, y encima hablan idiomas. No, ese fue Bono, el que dijo que hablaban, fue el ministro Bono el que dijo, y encima hablan idiomas. Se debía creer que los militares españoles pues éramos como el sargento Arencibia, que salían el jueves a mediados del siglo, vamos, a finales del siglo. Eso es una sorpresa que a mí siempre me ha resultado sorprendente. Hablo de la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, y para ello, como es evidente, pues hablo de la Operación Balmis, hablo de la Unidad Militar de Emergencias, y hablo de ese sentimiento que se ha creado en la sociedad española, por lo cual la UME es la parte útil de los ejércitos. No, la UME no es la parte útil de los ejércitos. La parte útil de los ejércitos es la otra, y la UME, por supuesto. Bueno, pues hago eso y trato de contrarrestar la sensación que hay en el propio ministerio de que lo que en realidad hace falta es más UME y menos militares, o al menos menos combatientes. Hablo de la importancia de mi puesto, del puesto que yo ocupé en su momento, y de esas inconsistencias que tiene la solución que, como antes decía, se adoptó en 2005 y todavía no ha llegado a tener unas verdaderas fuerzas armadas conjuntas. Lamentablemente para nosotros, el ejército de tierra, el ejército del aire y la armada no son todavía españoles, no son todavía conjuntos. En el capítulo 8 trato los 3 problemas más gordos con los que yo me enfrenté, que son, sin lugar a dudas, la comunicación, la política de defensa y la falta de un sistema de mando y control. El GEMAT no puede mandar a sus propias fuerzas armadas por efectos del divide y vencerás, del que hablo ahí en el libro, en el capítulo 8, cuando hablo de los 3 jefes de Estado Mayor y de mí mismo. Y también, como hemos dicho antes, pues acabo en 2 capítulos diferentes hablando de cómo se ve a las Fuerzas Armadas de la derecha y desde la izquierda. Ya, como he dicho, he servido con 2 gobiernos de distinto signo. Hablo en el capítulo 9 de cómo la ven desde la derecha, cuando sorprendentemente consideran que las Fuerzas Armadas son de los suyos, no sé de los que se refieren, pero es así. Y hablo en ese capítulo específicamente de lo que ocurrió hace ahora 5 años, en septiembre y octubre de 2017, que fue uno de los momentos más duros de mi vida, y en el que estuvimos preparados para cualquier contingencia, como es obvio en cualquier militar. Y en el 10 es donde hablo de la relación con la izquierda española, de la sensación de desapego de esa izquierda que ve, por lo menos en una parte, a las Fuerzas Armadas como algo trasnochado, y sobre todo de la injerencia de algunos escalones ansiosos de agradar al superior, lo que en términos coloquiales se llaman los agradadores, que hay muchos y que hacen la vida de los jefes bastante difícil. Y acabo con un breve epílogo que ha explicado mucho mejor que el general Ramos lo que yo podría hacer, y en el que trato de decir pues, qué es lo que habría hecho si volviera a marzo del 17, qué es lo que no habría dejado que me hicieran y qué es lo que no hubieran aceptado hacer, y trato de exponerlo. En suma, es un libro denso, no demasiado, pero es denso, en el que se analizan las Fuerzas Armadas, los valores, las amenazas, y se hace un esfuerzo de imaginación y con la intención de llegar a la reflexión, un libro sobre las Fuerzas Armadas,
y sobre su contribución a la seguridad, persuadido en que la misión de las Fuerzas Armadas es la libertad de España, un libro en el que se analizan las amenazas y el encaje de las Fuerzas Armadas en la vida pública y en la sociedad española. Me gustaría creer, como ha dicho Juan, que es un libro útil, pero lo más útil para mí es ahora mismo ser capaz de contestar a sus preguntas si las hubiera, porque he tratado de dejar en el libro constancia de los males que nos aquejan, o que aquejan a las Fuerzas Armadas y a esa sociedad a la que servimos. Y sin más, pues me pongo a su disposición. Muchas gracias.